Hola mi querida familia, nos encontramos en la Puerta del Sol en Madrid, España. Y este sitio no solamente es el centro de Madrid, sino es propiamente el centro de este país de España. Hemos venido Radio Católica Mundial y EWTN para preparar y para llevarles a ustedes una serie de entrevistas con una serie de personas muy importantes que en las próximas semanas iremos presentando a ustedes. Pero qué hermoso es esto de encontrarnos en este país y en este sitio tan emblemático como es, te repito, la Puerta del Sol. Así es que les invito a que ya desde ahora estén preparados para gozar lo que con mucho amor y mucho esmero hemos preparado y llevado a ustedes. Hoy vamos a tener a Alfonso Aguiló, un miembro del Opus Dei que está de fiesta, puesto que se ha engalanado con un nuevo beato, Álvaro del Portillo. Así es que vamos a tener mucho sabor de España, prepárense, vamos a gozar esta serie de entrevistas que WTN con mucho amor les irá presentando. Desde Madrid, España, su hermano Pepe Alonso. Un saludo en el nombre del Señor desde Madrid, España. No crean que yo me he trasladado a Madrid. Yo sé que hemos tenido ya varios Nuestra Fe en Vivo que se han producido aquí en Madrid, pero estamos teniendo la dicha y la fortuna de en este viaje a España pues poder compartir y escuchar testimonios de una serie de hermanos y hermanas en Cristo que nos están enriqueciendo con su testimonio de fe. Y este día pues tengo aquí para compartir con todos nosotros al señor Alfonso Aguiló. Alfonso, muchísimas gracias por haber accedido a compartir aquí este pedacito de tiempo para toda América de habla hispana. Pues nada, gracias a vosotros. Alfonso tiene varios sombreros. Él es ingeniero de caminos, pero también es presidente de la Fundación Arenal, de lo cual hablaremos, es presidente de CESE, de lo cual también hablaremos, y es un numerario, o sea, un soltero comprometido con esa obra maravillosa a la cual pues hace poco asistimos a la beatificación de uno de sus primeros, miembros, pues ahora ya le podemos llamar Beato Álvaro del Portillo. Pues Alfonso, vamos a entrar en materia. Cuéntanos un poco, ¿quién es Alfonso? ¿Dónde nace Alfonso? Háblanos un poquitín de ti para conocerte y apreciarte. Bueno, yo nací en Madrid hace 54 años, en el año 1959. Yo nací en una familia muy numerosa, somos 13 hermanos. 13. 7 chicas y 6 chicos. Anda. Yo soy el quinto, o sea que tengo 8 hermanos más pequeños que yo. ¿Todos viven los 13? Todos, sí. Yo siempre hacía broma con que pues tenía 8 hermanos pequeños, yo es como si hubiera sido ya padre de familia cuando tenía 20 años, ¿no? Y bueno, es una familia muy cristiana. Mi padre es una persona, vive todavía, tiene 89 años, es una persona de misa diaria, de rosario diario siempre en casa. Mi madre también, muy creyente, falleció en el 2008. Y bueno, pues es, yo creo, la típica familia cristiana de toda la vida, que nos hemos formado pues en la fe, que nos hemos formado, digamos que en una cierta austeridad, porque una familia que somos 13 hermanos y que vive de un sueldo, pues es una familia siempre educada en la austeridad. Y bueno, yo con el tiempo pues le he dado muchas gracias a Dios de haber sido educado en la austeridad, porque veo que es lo más difícil, es lo que menos cuesta y lo más difícil. Muchas veces muchas veces el gran enemigo de la educación es tener demasiados medios, porque teniendo muchos medios pues es más difícil pues ser personas sacrificadas y esforzarse y sacar adelante las cosas que uno tiene que hacer. ¿Nunca pasaste hambre? No, hambre no. Ajá. Pero bueno, en casa pues siempre se vivió con lo justo y nunca pasamos necesidad, pero bueno, siempre había a nuestro alrededor gente que tenía más. Y esas cosas, pues cuando uno es pequeño, pues tienen una cierta... es un pequeño drama, pero luego cuando pasa el tiempo uno se da cuenta de que ha sido muy positivo, como tantas cosas de la vida, ¿no? Que uno en el momento las ve negativas, pasa el tiempo y ve que son positivas. Muy brevemente, yo pasé 3 años interno con los jesuitas aquí en el Simancas, mi bachiller lo hice, y esos 3 años ahí me parecía que estaba yo en una cárcel,
por la austeridad, por la disciplina, etcétera, y ahora los considero uno de los mejores años en la formación que Dios me dio a través de esa austeridad en cierta manera y la disciplina, ¿verdad? Sé que te entiendo perfectamente bien. Te hago la pregunta si pasaste hambre, porque yo sé que hay mucha gente, cuando hay una familia de 13 le da terror. Y dice, no es posible, no es posible. Si hoy día con 1 o 2 no nos alcanza, 13 tiene que haber sido algo terrible. Y no es verdad. Tú lo acabas de describir muy bien. Yo creo que es diferente, a lo mejor hace 50 años que ahora en España, pero la verdad es que una familia numerosa no supone muchos más gastos. Se hereda la ropa, se heredan los libros, unos cuidan de otros y la verdad es que la comida tampoco se gasta mucho más porque haya uno más en la mesa y sin embargo en lo que es la educación me parece que una familia numerosa, sobre todo para el que Dios se la da, pues es algo que contribuye mucho a mejorar la educación. Y ese ambiente de familia, 13 más papá y mamá, 15, cuéntanos, ¿comíais juntos? Comíamos juntos. Hombre, mi padre siempre fue una persona, es una persona muy liberal y cualquiera que lo viera de fuera pensaría que es una familia, digamos que un poco caótica, pero digamos que siempre hemos estado muy unidos, nunca hemos, hombre, las discusiones normales de cualquier familia, pero siempre hemos estado unidos, siempre que hay cualquier convocatoria, pues vamos los que podemos. Esa es otra cosa también, nadie, si uno no puede ir, no va y nadie dice cómo no está. Digamos, todo el mundo se siente muy libre de estar, de no estar, de llegar tarde, pronto, irse, lo que sea. O sea que hemos sido educados en un ambiente de mucha diversidad, de mucha tolerancia, mucho respeto y de poco conflicto. Oye, Alfonso, y cuando en alguna ocasión, por alguna celebración, no sé, Navidad o alguna celebración, se convoca a la familia, ya me imagino que están casados y tienen claro, hijos. Sí. ¿Cuántos se llegan a reunir en un momento? Bueno, muchísimos. Bueno, en el momento, o sea, siempre hay gente que llega antes o que tiene que ir a una casa y luego a otra, pero a veces podemos estar 30 o más o 40 y es una cosa muy agradable. Qué regalo, ¿verdad? Esa experiencia de una familia tan numerosa, pero a la vez tan unida y como tú has dicho, con esa disciplina que habéis recibido y esa visión de la vida, de apreciar todo lo que se tiene, ¿no? ¿Y en dónde qué cursas tus estudios, Alfonso? ¿Y por qué camino te lleva tú? Yo estudié el primer año en preescolar en un colegio de monjas al lado de mi casa y luego el resto de la enseñanza primaria y secundaria en los dominicos de Atocha, aquí en Madrid. Y yo guardo un gran recuerdo de aquellos años. Hace poco se cumplieron los 50 años del colegio y estuve allí. Y los patios y las salas que me parecían enormes, ahora ya me parecían más pequeñas. Y viendo fotos y recuerdos, la verdad, muy entrañable y siempre se tenía mucho cariño y mucho agradecimiento por la formación que he recibido. Unos me llama la atención que hay veces que personas que hemos estado en la misma clase 12 años en el mismo colegio, unos tienen un recuerdo mejor y otro peor, pero yo tengo la teoría de que cada uno también es responsable de los recuerdos que tiene. O sea que hay gente que siempre se acuerda de lo malo, siempre está rumiando lo negativo, siempre se está quejando, siempre está, digamos que como envuelto por el victimismo y entonces sus recuerdos son malos, pero muchas veces el problema no está en la objetividad de lo que les pasó, sino en cómo es su psicología. Y eso es un problema que tienen porque les pasa con muchas cosas y los que hemos estado en el mismo sitio, pues digamos que vemos que las vivencias son diferentes porque las personas son diferentes. Se aplica un poco ahí aquello de que es todo según del color del cristal con que se mira, ¿no? Sí, uno puede, exacto, sí. como la famosa, un vaso medio lleno, un vaso medio vacío, depende de cómo tú ves el mismo acontecimiento, ¿no? Sí, y también que hay personas que están siempre como rumiando sus malos momentos y entonces inundan su memoria, inundan sus recuerdos y digamos que tiñen su pasado de algo que tampoco es muy objetivo, ¿no? En cambio, otras personas, yo tampoco creo que tenga mucho mérito por eso, creo que ha sido por la educación que he recibido o porque Dios ha querido que sea así. Pero yo siempre hago una interpretación positiva de mis recuerdos y porque creo que la providencia le pone a uno en las situaciones que le pone y de todas uno tiene que sacar una enseñanza. Y Alfonso, ¿y no crees tú que en esta forma de que uno puede relacionarse con los eventos que van sucediendo en la vida, interviene muchísimo nuestra vivencia de fe?
digamos, vamos a llamarlo nuestra relación con Dios para poder interpretar el trabajo de Dios en nuestra vida? Yo creo que por supuesto que ayuda mucho. Hombre, son cosas también que están inscritas en la naturaleza y una persona sin fe también las puede llegar a descubrir o a intuir, pero está claro, pienso yo, que la fe ayuda mucho a hacer esa interpretación positiva de la vida, porque si uno piensa que la providencia de Dios le ha puesto pues, en la situación más adecuada en la que resulta más conveniente para él, pues tiene más fácil hacer una interpretación positiva de su vida. Bueno, tenemos ahí el gran ejemplo de Pablo, ¿no? Que después de lo que pasó Pablo en su vida, llega un momento en que dicen, todas las cosas interviene Dios para el bien. Y después de que él pasó cárceles, naufragios, picaduras de serpiente, etcétera, dicen, todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo amamos, ¿no? Entonces tú cursas la escuela con los dominicos y después, ¿dónde te lleva la vida? ¿En qué proyección? Bueno, pues hay una anécdota porque yo empecé a hacer la carrera de Ciencias Químicas porque mi hermano y yo nos habíamos comprado un laboratorio pequeño y hacíamos experimentos y hacíamos muchas cosas. ¿Nunca tuviste una explosión en casa? Sí, tuve una explosión una vez con diversas consecuencias. Tuvimos también, nos dedicamos a destilar diversas cosas y en una ocasión también con nuestros problemas, pero en fin, nos gustaba mucho hacer experimentos, tenemos un laboratorio de fotografía y yo cuando terminé el curso de orientación universitaria pues dije pues voy a hacer químicas, que es lo que me gusta. Luego, pues estas cosas que uno también es muy influenciable cuando es más joven, tenía un compañero que estaba haciendo caminos y me hablaba de la escuela y entonces yo dije pues me gusta más, yo quiero ser ingeniero de caminos. Y entonces me cambié de carrera. Todo el mundo me decía, ¿estás loco? Porque es una carrera mucho más difícil. Entonces pues tenía fama de ser de las más duras. Y bueno, pero mi hermano siempre me dice que yo he sido de ideas meridianas, ¿no? Que veía una cosa clara y la hacía y hubiera los obstáculos que hubiera. Y esto fue una de las ocasiones en que sucedió. Ingeniero de caminos. Y terminas la carrera. O sea, termino la carrera en el año 83 y al tiempo pues hice el servicio militar, también otra experiencia interesante y después de acabar la carrera pues empecé a trabajar y bueno pues ahí digamos que la gente de mi promoción ha trabajado en cosas muy diversas, la verdad, porque los ingenieros en España al menos pues hay mucha tradición de trabajar en cosas muy, muy variadas. Ahí está el ejemplo de Fernando Corominas, que también es ingeniero. Correcto. Y él es ingeniero naval, yo soy ingeniero de caminos, ingeniero civil. Y a mí además pues me gusta mucho la profesión y no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho, pero con el tiempo pues descubrí que me gustaba mucho la enseñanza. Además fue un encuentro casual, providencial, porque en el año 87 me llamaron, me propusieron ser subdirector de Tajamar, que es un colegio que está en Vallecas, en un distrito pues muy necesitado de Madrid, que entonces y ahora pues era y es el distrito de menos renta de la ciudad. Y bueno, pues si me pidieron que fuera allí y venía bien hacerlo porque era necesidad, pues fui allí y digamos que ahí descubrí mi interés y descubrí el atractivo de la enseñanza y la importancia que tiene. Creo que mencionamos que tú eres un numerario, un miembro comprometido con esta obra maravillosa, la obra de Dios, el Opus Dei. ¿Dónde tú o cómo Dios te sale al encuentro o tienes este encuentro con Opus Dei? Pues es bastante curioso en mi caso, porque mi padre ha sido siempre hombre de misa diaria. Y entonces yo tenía clase cuando estaba en COU, que es el curso de orientación universitaria, el último curso del bachillerato ahora, y yo acompañaba a mi padre a misa todos los días. Tengo que decir que a medias por ir a misa y a medias porque luego me invitaba a desayunar. Entonces, en vez de, como entraba en clase a las 8 de la mañana, mi padre iba a misa de 7:30. Entonces, pues en casa todos se levantaban un poco más tarde. Entonces, pues desayunar era una cosa pues un poco más compleja en una familia numerosa. Y entonces, si yo me levantaba antes, o desayunaba por mi cuenta, o iba con mi padre a misa y luego desayunábamos juntos en una cafetería. Y entonces, pues
Yo iba a misa con él y un día al salir de misa se me acerca un estudiante y me dice, ¿conoces lo que es el Opus Dei? Y dice, pues no, no tengo ni idea de lo que es. ¿Te conocía este estudiante No, o sí, no. simplemente te abordó? Él iba a misa todos los días, yo también, y entonces debió pensar, este chico que viene a misa todos los días, le voy a preguntar si sabe lo que es el Opus Dei. Yo le dije que no tenía ni idea y me habló de ir por un centro del Opus Dei que había allí cerca. Y luego cuando llegó mi padre, porque yo iba primero a la cafetería y luego venía mi padre, y ya tenía yo todo preparado. Y cuando llegó mi padre le dije, oye, me han hablado del Opus Dei, ¿qué es eso? Y me dijo, bueno, es una cosa muy buena. Yo lo conocí a una persona de la obra cuando yo hice el servicio militar, muchísimo tiempo antes, ¿no? Y me dijo que le parecía muy bien. Y yo empecé a ir por ese centro y unos meses después pues pedí la misión en la obra. ¿Tienes algún recuerdo de el primer día que tuviste contacto con un centro de Opus Dei? ¿Qué te parecieron raros o atractivos? No, bueno, me pareció atractivo el ambiente de familia. También la preocupación por trabajar bien. Buenos estudiantes, modestamente yo era un buen estudiante y pues vi que allí pues el nivel era muy bueno, que los chavales que iban por allí pues eran simpáticos, que las cosas que leía pues parecían interesantes y bueno, pues hombre, siempre pues hay una primera resistencia, pero bueno, luego pues duró poco, ¿no? Luego pues uno se da cuenta de que Dios dispone las cosas de como le parece y entonces yo siempre he considerado que la historia de cada persona pues es algo que Dios va disponiendo y que uno pues tiene que saber descubrir las señales que Dios le envía pues en las cosas que le pasan cada día. Y Alfonso, previo a este encuentro con el Opus que ya te va marcando, como tú bien lo dices, quizá por ese es el camino que Dios te llevó, sin duda, ¿alguna vez consideraste el matrimonio, la formación de una familia? Sí, bueno, yo creo que el matrimonio es algo que considera todo el mundo. Más bien, lo que digamos que puede ser diferente es que uno considere otra cosa. Yo recuerdo que antes, alguna vez que los dominicos, por ejemplo, venían de vez en cuando pues algún fraile que venía de misiones en América y contaba cosas, y yo dije, bueno, esto es una cosa grande, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez, al llegar a casa, siendo yo, pues no sé, muy pequeño, tendría 10 o 12 años, yo se lo contaba a mi madre, y mi madre dice, si quieres ser misionero, en fin, se veía que tenía mucha ilusión. Ella, su ilusión siempre fue tener un hijo misionero, un hijo sacerdote, también pues un hijo de la obra, por supuesto. Mis padres no conocían la obra más que por referencias entonces, pero mi madre sí era muy creyente y con mucha ilusión siempre me decía que rezaba por ella y que rezaba por mí. Y bueno, no sé, los padres sean muy creyentes es algo que a los hijos les... no sé cómo explicar, pero les ayuda mucho, porque es siempre una fortaleza y una seguridad que tiene mucho valor. Alfonso, yo creo que el modelo de nuestros padres marca nuestra vida definitivamente en el lado positivo, como en el caso tuyo, o en el lado negativo. Como hoy día, desgraciadamente, hay tantos padres que no viven su fe y que están dando un pésimo ejemplo a los hijos y pensamos que los chicos no ven. Oye, pero los chicos y las chicas son unas esponjas y ellos aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice, ¿verdad? Y así que desgraciadamente puede ser un muy mal precedente el que los padres estén transmitiendo a los hijos. En el caso tuyo fue todo lo contrario. Así que entonces llegaste también a medio barruntar la posibilidad de ser misionero. Bueno, pues son las típicas cosas que a uno se le ocurren, pero que, bueno, pues llega el día siguiente y se pasan, y pues se ve que son pues ideas que van surgiendo en la cabeza y que uno le hacen pensar, y uno que quiere hacer, que quiere ser, y luego pues se concretan en lo que, pues como pasa a todo el mundo piensa en casarse y al final se casa pues con la chica que ha coincidido, que Dios ha puesto en su camino y no es que haya hecho un casting para buscarla, sino que normalmente pues ha sido pues lo que Dios ha previsto. Pero me atrevo a pensar que esa percepción de misionero en realidad se cumplió, porque en cierta forma eres un misionero en el sentido del sí, en el sentido de misión, en el sentido de, yo creo que lógicamente cada uno tiene que descubrir qué misión le ha encomendado Dios. Exactamente, ahí está el punto.
y que además la pregunta sobre qué uno debe hacer y sobre cuál es la misión en la vida, pues es la pregunta más importante de la vida de cualquier persona. Claro. Porque digamos que la felicidad de una persona, entiendo, que depende de en qué medida uno se acerca a lo que Dios ha previsto para él. Claro. Bueno, entiendo que, digamos, el punto fundacional del Opus Dei, que debería ser de todos nosotros, es la visión de San José María, ¿no? Ser santo en donde Dios te llama, santificar ese trabajo donde Dios te tiene, sea ama de casa, sea ingeniero, y santificar el mundo a través de esto. O sea que ahí hay una misión desde el principio, ¿no? La misión de ser santos, un llamado. Exacto. El ser santo en medio del mundo es una cuestión que está en el Evangelio y que afecta Claro. a todo el mundo. Y la misión del Opus Dei es como difundir la conciencia de esa llamada a la santidad. O sea que en ese sentido el Opus Dei siempre tendrá trabajo, siempre tendrá Claro. una misión que realizar, porque siempre todos podemos ser aún más conscientes de que tenemos que encontrar a Dios en la vida ordinaria. Pero Alfonso, pienso, no me quiero salir mucho del tema de hablando de ti, pero yo creo que esa visión de San José María no se limita a una obra como Opus Dei. Yo creo que ese es el llamado que tenemos todos los bautizados. Claro. Sea que formemos parte del Opus Dei o seamos parte de la parroquia, como algún ministerio en la parroquia. O sea, creo que esa santificación es un llamado que la tenemos todos los bautizados. Todos, exacto, sí. Sí, o sea, por eso la misión del Opus Dei no es el encontrar a Dios en la vida ordinaria, porque eso es una misión de todo el mundo. Correcto. La misión del Opus Dei es como difundir la conciencia de que hay que buscar a Dios en las ocupaciones corrientes, en el trabajo, en la vida social, en la familia, en la cultura, en todo lo que uno esté. Que es interesante porque cuando San José María recibe esta, digamos, esta visión, que es la que transmite, incluso dentro de la iglesia en ese momento, hubo dentro de la estructura eclesial que pensaba que eso era casi una herejía, porque en aquellos años se pensaba que la santidad era para pues, un grupo selecto, ¿no? Que hoy día son lo que llamamos los santos, ¿no? Y que el resto, pues sí, tendríamos que más o menos sorteárnosla, pero santidad no era una claridad, que era un llamado para todos. ¿Es correcto esto? Sí, o sea, yo creo que en cada época la humanidad y la Iglesia, las personas, pues tienen pues unos puntos de especial claridad y también unos puntos de ofuscación. Cada época y cada mentalidad. Y en esa época efectivamente pues estaba un poco oscurecida la idea, ¿no? Y se pensaba que santos tienen que ser los curas, los frailes, las monjas o la gente que digamos, pero que la gente corriente pues lo que tenía que hacer era pues que haga lo que pueda y que el mundo pues es muy corrupto y que salga de aquí lo menos contaminado posible. Y dice, bueno, la idea pues tiene su sentido, pero efectivamente se puede mejorar diciendo pues el mundo hay que conseguir estar dentro del mundo y hay que mejorar todo. Hay que mejorar pues, el mundo de los medios de comunicación, el mundo de la cultura, el mundo de la literatura, del teatro, de la ciencia, del deporte, de la familia, de todo. En todo ahí Dios tiene que estar presente y tiene que mejorar eso. Yo he mencionado en un par de ocasiones, si no es que un poco más durante este breve coloquio, que tú eres un supernumerario, un consagrado. Un numerario. Numerario, perdón, ya numerario. O sea, hay digamos, niveles, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no lo entendemos nosotros como niveles de que unos sean más que otros, pero sino que unos son, hay personas que son, yo soy numerario, entonces yo permanezco soltero y tengo una vida de entrega a Dios, pero el que es supernumerario y está casado tiene también una entrega a Dios en su matrimonio. Claro. Y la entrega no tiene que ser menor en otro. Que un padre de familia puede y debe ser tan santo más que un sacerdote o que un obispo. Correcto. Que no son niveles de santidad, sino que son distintas formas de servir a Dios. Pero hay un término que quizá para muchos de nuestro auditorio les suena un poco no familiar, que es consagrado. ¿Cómo explicarías tú ese término consagrado? Yo la palabra consagrado no la empleo porque... Bueno, a mí me resulta más próximo pues, el ser una persona entregada a Dios. Entregado. Y la entrega, lo decía antes, la entrega a Dios se produce tanto en una persona casada como en una persona soltera, ¿no? Yo, digamos que vivo una entrega a Dios en el celibato, otros viven una entrega a Dios en el matrimonio, otros una entrega a Dios en el sacerdocio, que también son célibes, y lo importante, lo nuclear, lo sustancial, es que uno cumpla la voluntad de Dios, el camino que Dios le marca, y lo viva todo lo mejor que pueda. Y no pensar que por ser un sacerdote o por ser una persona célibe, pues
uno tiene menos vulnerabilidad, o que tiene que dar lecciones a la gente, sino que tiene que aprender de los demás y digamos que encontrar su camino de servicio en lo que Dios le ha marcado que tenga que ser su camino. Alfonso, tenemos que ir ahora a unos muy breves mensajes, no comerciales. Nosotros no tenemos comerciales, sino unos breves mensajes, pero vamos a mantenernos en sintonía donde estamos a este punto, porque me interesa mucho que después continuemos este giro que da Dios a Alfonso, de ingeniero, a ahora lo que vamos a hablar en un momento más. Muy bien. Así que ya saben, mi recomendación, quédese con nosotros, no cambie de dial, porque puede irse a quién sabe dónde por ahí en estos otros canales. Nosotros volveremos con usted enseguida. Aquí los esperamos. Bueno, pues aquí continuamos compartiendo, conociendo la vida de un miembro de esta obra, Opus Dei, la obra de Dios. Alfonso, pues nos quedamos entonces en que entonces vas a la carrera de ingeniero de caminos y ¿entras a trabajar en esta especialidad o...? No, o sea, propiamente como ingeniero, o sea, haciendo carreteras o puentes o ferrocarriles, no llegué a trabajar. Trabajé en algunas cuestiones digamos que de tipo empresarial, pero enseguida surgió esta oportunidad de que los promotores de Tajamar, de este colegio que os digo que está en Vallecas y que fue el segundo colegio del mundo, por lo menos en España, que promovió el Opus Dei, y además por un impulso muy directo y muy personal de San José María, que quiso que el primer colegio fue Gaztelueta en Bilbao y el segundo fue y quiso pues efectivamente que en la zona de mayor necesidad de Madrid pues empezara pues esta labor de formación. Al principio empezó con el deporte y enseguida se vio que lo que hacía falta allí era poner un colegio. Había más de 10.000 chicos sin escolarizar y era una zona pues con muchas carencias y al tiempo con una gente muy valiosa, muy buena, muy emprendedora, muy agradecida, y en un sitio en el que yo siempre me he encontrado muy cómodo y en el que yo creo que he aprendido mucho. Y allí estuve unos años, luego estuve otros años. Te detengo un momento, Sí. porque hay algo que quiero ser interesante. Esta invitación que se te hace viene ya como tú siendo parte del Opus Dei. Sí. ¿Ven en ti cualidades o ven en ti aptitudes que creen que puedes tú asumir un trabajo que es bien complicado? Porque la educación, aunque es muy generosa en lo que uno gana en experiencia, ¿no? Pero a la vez es un trabajo. Entonces, encontraron en ti la posibilidad de llevar adelante esta tarea. Sí, bueno, yo empecé como subdirector del colegio, tenía 27 años. Muy joven. Y empecé a dar clase, pues en aquellas clases con chicos de 14 años daba yo, había 44 alumnos en el aula, empecé a dar clase de matemáticas y bueno, daba clase también de religión, que tenía la formación necesaria, y la verdad que fue una experiencia muy buena, muy buena. Yo recomiendo a todo el mundo que piense que vale para la enseñanza que pruebe, porque la enseñanza es un trabajo pues cansado y difícil, pero que tiene muchísimas satisfacciones humanas y es un trabajo muy necesario. Yo pienso que independientemente del reconocimiento social que tenga, pues ya depende de los países. Hay países en que el ser profesor en un colegio pues no tiene un gran reconocimiento social, pero lo importante es no lo que la sociedad valore, sino el valor real que tiene. Y yo creo que en cualquier sociedad que crea en su futuro, pues la formación de sus nuevas generaciones debería ser algo sin duda muy importante. Claro. Y al que dedique la mejor gente que tenga. Y quisiera aprovechar ahora tu caminar dentro de esta obra Opus Dei, porque recién hace unos meses tuvimos pues este evento importante en la iglesia, no solamente en la iglesia de España, sino para la Iglesia Universal, que fue la beatificación de pues el sucesor de San José María Escrivá de Balaguer. Yo creo que el Opus tiene que estar muy orgulloso de que tiene ya un santo y ahora un beato y los que vengan en camino, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito del recién, muy joven todavía, beato Álvaro del Portillo.
¿Tú tuviste contacto con él personalmente? Pues el primer contacto fue a los pocos meses de yo pedir la dimisión de la obra, en junio de 1976. Bueno, pocos meses, no, pocas semanas. Yo pedí la dimisión el 12 de mayo del 76 y un mes después, en junio del 76, es cuando Álvaro del Portillo vino a España por primera vez después de ser el padre, porque San José María falleció justo un año antes, en junio del 75. Y precisamente hubo unas tertulias que fueron en Tajamar. Yo estuve ahí en un par de ocasiones. ¿Quién me iba a decir que unos años después acabaría siendo yo director de ese colegio durante 11 años? Y bueno, pues yo conocí muy poco la obra, poquísimo, pero vi que el ambiente de familia que había encontrado en el centro de la obra pues es el que había allí con miles de personas. Y bueno, pues esto es algo que tiene un gran valor, el sentido de familia. Y bueno, luego tuve ocasión de verle más veces porque un año y pico después, pues cuando yo estaba haciendo primero de ingeniero de caminos, pues fui a vivir a hacer un periodo de formación a Diego de León XIV. Y en otro viaje que hizo Álvaro del Portillo, pues coincidí con él. Y me acuerdo una vez que a la entrada coincidí con él y me metí en el ascensor y subí con él y le conté pues que yo estaba haciendo caminos y le hizo mucha gracia porque él también es ingeniero de caminos. Correcto. Y entonces pues enseguida nos encontramos entre compañeros. Y además, bueno, es que el ser ingeniero es algo que por lo menos tal como es en España, que te marca mucho la forma de ser. Y en esto pues siempre uno encuentra también un punto más en común. Y luego pues lo he visto más veces, con muchas ocasiones, y siempre pues don Álvaro pues fue una persona pues muy pendiente de los demás, muy normal, que con él pues te sentías muy cómodo, muy natural, con mucha confianza. Me acuerdo, por ejemplo, en el año 93 que yo vivía en Diego de León, pues que mi padre tuvo una operación de un cáncer, un tumor cerebral importante, que le operaron y que tenía diplopia, y entonces él me dijo pues que San José María también había tenido diplopia y estuvo muy cariñoso. Y bueno, no sé, son detalles que ninguno de ellos tiene ninguna relevancia especial, pero son los detalles de familia normales. Claro. Sí, porque cuando la iglesia pues eleva los altares como fue San José María, ahora Álvaro del Portillo, no es que les dan un título especial en el sentido de que son superhombres, son como nosotros, ¿no? Pero nos los presenta la iglesia como modelos, como ejemplos a imitar. Por ejemplo, en el caso concreto de don Álvaro del Portillo y de Beato, ¿qué viste tú en él? Que hoy día digas, yo quiero imitar esto que vi en este hombre. Pues mira, por ejemplo, Álvaro del Portillo era una persona con unas capacidades extraordinarias, porque es una persona que es ingeniero de caminos, doctor ingeniero de caminos, doctor en historia, doctor en filosofía, doctor en derecho canónico. Realmente su trayectoria académica es impresionante. Digamos que sus servicios en el Opus Dei, sus servicios a la Iglesia, consultor en numerosas congregaciones, un gran trabajo en el Concilio Vaticano II. O sea, una persona de una gran talla, muy querido por todo el mundo, y junto a eso, pues es una persona muy humilde. Eso me parece que es lo importante, porque gente lista y gente capaz hay mucha, pero gente que sea capaz de unir el que sus talentos los ponga al servicio de los demás y que no les mire por encima del hombro, sino que sea una persona pues natural, normal, que no se siente superior a los otros, pues ese es un ejemplo de un detalle de lo que es la santidad. Claro. No hace muchas semanas nuestro Papa Francisco en una de sus homilías en Santa Marta mencionaba de la gran tentación que hay de pavonearnos, de que cuando tenemos algunas aptitudes que pueden ser reales, ¿no?, pero que nos tratemos de lucir o que tratemos de aparentar o que tratemos de buscar reconocimiento. Y creo que tú has mencionado algo importante, ¿no?, que se ve en Álvaro, que a pesar de toda esa formación y todos esos momentos en que Dios lo usó tan grandemente en la iglesia, se mantenía, como tú lo has dicho, con una gran humildad, ¿no? Exacto, sí. Bueno, son talentos, también el sentido cristiano pues te lo hace ver, ¿no? Los talentos son recibidos, uno podría haberlos recibido o no, y si los ha recibido, pues Dios nos va a pedir cuenta del uso que damos a esos talentos,
Y eso es un poco lo que hay que tener claro, ¿no? Que los talentos que uno ha recibido no son para el propio lucimiento, para el propio egoísmo, para la propia comodidad, sino para ponerlos en valor al servicio de los demás. Alfonso, ahora vamos a hablar un poquitito. Yo tengo, al presentarte aquí, que tú eres presidente de dos fundaciones, Fundación Arenal y Fundación CESE. Cuéntanos, ¿qué es la Fundación Arenal? ¿Qué es su proyección? Bueno, la Fundación Arenal es una fundación que promovimos en el 2010 a unas cuantas personas, yo soy el presidente, porque en Madrid en esos años, los años 2000, digamos, se promovieron muchos nuevos colegios de enseñanza privada, concertada, o sea, subvencionada por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y es así porque ha habido un aumento de población y porque, pues, por nuevos desarrollos urbanísticos que necesitaban nuevos centros educativos. Y yo veía pues que mucha gente hacía nuevos colegios, entonces pues yo pensaba, bueno, pues nosotros tampoco somos menos listos que los demás, ¿no? Si otros hacen colegios, pues vamos a intentar hacer colegios y que tengan un sentido cristiano y de servicio y de formación a la familia. Y entonces pues nos lanzamos a esta aventura, ¿no? De poner en marcha nuevos colegios. Son proyectos complicados, suponen grandes endeudamientos y grandes riesgos y grandes problemas, pero al tiempo también pues unas grandes satisfacciones. Y entonces en esta fundación hemos promovido ya 6 colegios, tienen ahora pues 3.500 alumnos y trabajan pues 300 personas y procuramos hacerlo lo mejor que sabemos. ¿Y estos colegios todos están ubicados en el área de Madrid? Todos están en Madrid, tenemos proyectos de hacer en otras ciudades también, o en otros países, pues ya lo que depende pues, de las coyunturas y de las posibilidades que se presenten. Hay algo que me impacta mucho de esto que tú mencionas, colegios con una proyección cristiana, colegios que tengan valores cristianos. Tú sabes, por ejemplo, que en el país en el cual yo vivo, Estados Unidos de Norteamérica, se ha tratado que en los colegios no haya absolutamente ninguna manifestación religiosa, no solamente cristiana, sino tratan de que no. O sea que no permiten, por ejemplo, que se ore, que creo que ha sido uno de los tremendos errores que se ha cometido, que no se ore en los colegios, que no haya, por ejemplo, cruces, etcétera. O sea, que el colegio sea lo que ellos llaman laico, o sea, que no tenga ningún tinte religioso. En España no han tenido ningún, digamos, peligro de que se trate de bueno, erradicar... hay una corriente muy fuerte también, ¿sí?, de erradicar la fe de la escuela. Bueno, yo pienso que son distintas formas de organizarlo, ¿no? Y yo respeto todas las opiniones, pero a mí me parece que, igual que en la escuela está presente el deporte, la música, el arte, muchas manifestaciones culturales que digamos que son muy plurales, ¿no? Porque hay muchos tipos de arte, muchos tipos de deporte, muchos tipos de literatura, y sin embargo no se dice que por ser plurales haya que quitarlos para que no haya que optar, ¿no? Y también la religión es algo presente en la vida del hombre, en toda la historia, es una manifestación desde luego mucho más presente y mucho más universal que el deporte, que es estupendo. Por lo tanto, igual que si uno dijera, no, el deporte no, como a mí me gusta el fútbol y a ti el baloncesto, pues que no haya deporte en la escuela. Pues dices, hombre, no, que haya deporte y que el que tenga una confesión religiosa pues reciba una formación y el que tenga otro pues en otra, y en una pluralidad que yo creo que enriquece la vida de la escuela, y que esto pues me parece que es algo que hay que hacer comprender a la gente tampoco sin polemizar, ¿no? Es una cosa yo creo muy normal, ¿no? Es decir, la religión ha existido siempre, desde los tiempos más remotos en la vida del hombre y en los lugares más recónditos. Y yo creo que una enseñanza, una escuela en la que la religión esté ajena es una formación que queda coja. Correcto. Bueno, y repito, yo estoy hablando de lo que yo vivo, ¿no? Hemos visto en América cosas terribles como chicos que entran a su escuela con armas y a matar a mansalva y, en fin, que hoy día casi están teniendo que poner detectores de metales para que no entren los chicos armados a la escuela. Y me parece que es consecuencia precisamente de haber querido sacar a Dios de... Sí, bueno, yo no me atrevería a decir exactamente porque los fenómenos sociales son muy complejos, Claro, y tienen muchas causas, pero yo lo que pienso, por ponerlo en positivo, es que si Dios está presente y se dedica a la gente en la fe, bien educada,
Eso ayuda a que la gente viva en paz. Correcto. Y viva en mejor convivencia. Es verdad, también lo ha dicho el Papa, que hay gente que traiciona el nombre de Dios empleando el nombre de Dios para fomentar la violencia, pero yo creo que esos son casos radicales y que no en los que nadie pensamos. Pero que la presencia de Dios en la escuela siempre es una presencia que ayudará a la gente a arraigar mejor esos valores en los que todos estamos de acuerdo y a pensar más en los demás, a pensar más en la trascendencia y en servir a los demás, que eso nunca sobra. Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Tú mencionaste un nombre que nos es muy querido, muy familiar, Fernando Corominas. Y tengo entendido que tú has tenido una relación muy estrecha con Hacer Familia, con este movimiento, esta visión que Dios a través de Fernando difundido hoy día por ya una serie de países por muchas partes del mundo. Tengo entendido que tú, aparte de todas estas digamos, trabajos que tienes, también eres un escritor prolífero. Tengo entendido que tienes cerca de 11 libros publicados y aparte una serie grande de artículos. Háblanos un poquito de tu relación con Hacer Familia Pues fue como todo lo demás, igual que la carrera, que fue por un encuentro, el conocer el Opus Dei, el trabajar en la enseñanza, pues son cosas que yo no tenía programadas. Y eso que soy ingeniero, los ingenieros tenemos fama de programar mucho las cosas, ¿no? Esto también a mí siempre me había gustado escribir. Yo me acuerdo que cuando yo era un chaval, pues ya escribía cosas y cuando empecé a trabajar en la enseñanza, pues escribí algunas cosas, ¿no? Al preparar charlas a los padres y entonces yo vivía en Tajamar y allí también vivía Pedro Antonio Urbina, que es un escritor, y una vez pues le di lo que yo había escrito, cosa que cuando uno empieza a escribir siempre le cuesta ese primer paso de enseñarle a alguien lo que ha escrito, uno siempre tiene mucho pudor para eso. Y Pedro Antonio me dijo, pues está muy bien, mándaselo a Fernando Corominas. Y entonces pues me dio su teléfono, le llamé, se lo mandé, me dijo esto está muy bien. Dice no sirve para nada, pero veo que vales para escribir y te voy a decir, tú escribes sobre este tema de este libro que en la colección me falta y ya está. Entonces pues yo conocí a Fernando Corominas así, mandándole unas cosas que no le valían, él me dijo lo que le valía. Yo siempre he creído también que para escribir hace falta también tener una guía, ¿no? Porque, digamos, escribir un libro tiene su ciencia, no es simplemente tener 4 ideas y ponerlo así. Y entonces saberse aconsejar, dejarse aconsejar es una cosa muy importante. Y al principio me lo corregía todo y luego ya pues ya no me corregí casi nada, porque ya también respetando el modo de ser de cada uno, porque yo tenía también una forma de escribir particular y él lo que quería es que lo adaptara al modo de ser de la colección y entonces pues yo conservando mi modo de ver las cosas y de plantearlas, pues íbamos llegando a un acuerdo y en el año 90 pues publiqué el primer libro en Hacer Familia y luego pues publicado 6 o 7 más. Y así conocí a Fernando y así empezó el IEE, que empezó también de una forma muy casual, ¿no? Porque dijimos, bueno, hay que fundar una entidad que dé nombre y que digamos que cree, que dé pues digamos una unidad a todo este trabajo de los libros, de las escuelas, y así nació el instituto, el IEE, y bueno, han pasado 25 años y parece que fue ayer. Y ya está, pues Dios nos llevó por ese camino y ya está muy bien. Y tengo entendido que aparte de estos libros también has escrito una serie grande de artículos, ¿verdad? Sí, bueno, luego es que empezó la revista Hacer Familia también, que empezó tiempo después, y entonces me pidieron que, es una revista mensual, me pidieron que escribiera un artículo y luego otro, y entonces pues, ayer, no, esta tarde he mandado el artículo número 250. Llevo, pues eso, 20 años escribiendo todos los meses y cada mes cuando me llega un correo electrónico y dice el artículo de este mes, digo, Dios mío, ¿y qué voy a contar este mes? Pero bueno, siempre hay cosas que contar y yo siempre digo, oye, cuando os canséis de mí, decídmelo y que escriba otro que aporte nuevas ideas, pero en fin, por ahora no me lo han dicho. ¿No tienen que pasar los artículos por la Congregación de la Fe para...? No, por ahora no ha habido ninguna... No ha habido ninguna herejía ni nada que...
Tengo entendido que la visión de estas escuelas, de tus libros, de los artículos, es ayudar a los padres a saber cómo educar a los hijos. O sea, que tiene mucho que ver con tu trabajo como profesor, ¿no? Aquí es hacer que los padres sean profesores, entre comillas, de los hijos, ¿no? No Sí. entre comillas, entre mayúsculas, yo diría. Sí, o sea, que los padres se preocupen. Yo diría que los padres piensen en cómo educar mejor a los hijos, porque educar a los hijos es difícil dar recetas y de decir, pues hay que hacerlo así, porque cada familia es diferente y cada lugar es diferente, cada época, cada coyuntura. Entonces, yo creo que lo importante es que las familias lean, escuchen, comenten, intercambien experiencias y se formen su propio proyecto. Y por eso las escuelas son una maravilla, porque en las escuelas se hace todo eso. Se lee, se reflexiona, se escucha, se habla, se ven casos prácticos, se intercambian experiencias y al final, pues fruto de todo eso, uno acaba educando mejor. Sí. Y cada uno diferente. Trato yo de citar lo más frecuente que puedo un texto que a mí en lo personal me ha impresionado mucho, de Familiaris Consortio, de Juan Pablo II, cuando él menciona de que los padres, por ser los progenitores de la prole, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de los hijos. Y creo que muchas veces los padres no caemos en cuenta de que no es una opción, sino que es una, como lo dice claramente, gravísima responsabilidad. Sí. Y por eso hay que darle gracias a Dios por esta obra de Hacer Familia, que están tratando de ayudar a los padres a cumplir con esa gravísima y yo diría ineludible responsabilidad de ser los primeros los formadores de los hijos. Entonces estáis haciendo una tremenda labor de apoyar esta... Yo creo que todos los padres están sedientos de buenas ideas y buenos consejos para educar mejor a sus hijos, porque es una preocupación que tienen siempre. Y lo que hace falta es acertar en transmitirles esas ideas de un modo positivo, de un modo atractivo, de un modo pues que les ayude, que no sea recriminante, que no sea digamos que no sea negativo, porque yo creo que es muy importante transmitir un mensaje de esperanza a la familia, porque normalmente las personas cuando se casan pues tienen una visión pues un poco idílica de la familia. Gracias a Dios, si no, no se casaría nadie. Claro. Luego, es una cosa difícil, ¿no? En los colegios, sí, sí. Desde los colegios se ve muy bien, ¿no? Sí, sí. Que gente muy buena, muy preparada, pues se da cuenta enseguida de que educar a los hijos es una cosa enormemente difícil. Y al tiempo es enormemente atractiva, ¿no? Es la gran tarea de la vida de esas personas. Y entonces, yo creo que junto a darles ideas y consejos y prevenirles ante errores, sobre todo lo que hay que es transmitirles ilusión y esperanza de que con todos sus errores, con todos sus desaciertos, cualquier esfuerzo que hagan por la educación de sus hijos nunca queda en balde. Correcto. Alfonso, siempre sabemos que personas que están viendo este coloquio, este tiempo rico que hemos pasado tú y yo aquí conversando con ellos, les despierta un poco de inquietudes que quizá levantan preguntas que quisieran hacerte. ¿Tú nos ofrecerías alguna dirección, algún punto de contacto para alguien que quiera consultarte sobre esta visión de las escuelas o esta visión de Hacer Familia, que tú pudieras sí. dar respuesta? Bueno, por supuesto me pueden escribir. Yo tengo una página web que es interrogantes.net, que tengo pues las cosas que he escrito. Y ¿Cómo es la página para que la gente que la quiera escribir la pueda ahora mismo copiar? Interrogantes.net. www o sí. No, sí, www o w, como sí. lo llamáis, interrogantes.net. Y ahí es una página web que tú tienes. Sí. Y bueno, pues por supuesto yo tengo libros publicados y artículos y están en internet y basta poner en Google Alfonso Aguiló y ahí lo encontrarán todo sin ningún problema. Pero yo creo que de todas formas lo importante no es que busquen mis textos, sino que busquen a alguien cerca que les pueda ayudar a educar mejor. Claro. Porque, bueno, pues leer una cosa interesante es muy importante, está muy bien, pero sobre todo yo creo que en la educación hay que encontrar un buen consejero próximo. Que no hace falta que sea muy formal, pero hay que buscar ayuda. La autosuficiencia en la educación es muy mala. Creo que es muy importante tener cerca una persona, tener cerca personas que nos ayuden, que por una parte es el colegio, que puede ser un profesor, una profesora, puede ser otra familia, amiga, puede ser un sacerdote, puede ser quien sea, una escuela, lógicamente una escuela de familias. Uno tiene que buscar
ese entorno que ayude a la familia a recibir pues, unos elementos positivos que le ayuden a educar mejor y que uno pueda tener un cierto contraste y que uno pueda, digamos, que descubrir errores que está cometiendo o descubrir ideas muy buenas que otros han tenido y que a uno no se le habían ocurrido. Creo que tú tocaste un punto que es muy importante remachar, que es no tratar de ser autosuficientes, de decir yo me las sé todas, porque creo que nadie nos las sabemos todas. ¿Sí? Y hay riqueza en compartir con otros, escuchar experiencias de otros, malas experiencias que se pueden evitar, etcétera, ¿no? Bueno, la soberbia es una cosa muy mala. Claro. Tanto en forma de vanidad como en forma de celos, como en forma de envidia, que tiene mucho que ver con la soberbia, como en forma de autosuficiencia, ¿no? Cuando uno piensa que tiene poco que aprender de los demás, generalmente es que sabe muy poco. Y si uno piensa que tiene poco que aprender de los demás, yo creo que eso es una muestra muy clara de que tiene mucho que aprender. Creo que aquí nos sirve muy bien aquel proverbio de yo solo sé que no sé nada. Sí. Más vale que trate siempre de estar asimilando, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos que buscar siempre, o sea, uno tiene que tener principios y tiene que tener ideas claras y asentadas, unas pocas, pero en todo lo demás uno siempre tiene que estar en permanente revisión y en permanente mejora de sus ideas y dispuesto a rectificarlas, a mejorarlas y aprender de otros. Bueno, pues Alfonso Aguiló, te agradezco muchísimo este tiempo tan especial que nos has brindado y espero que recibas muchas preguntas porque sé que mucha gente se puede beneficiar de tu experiencia. Pero nuevamente, y en nombre de todo este auditorio de Radio Católica Mundial, te doy las gracias, Alfonso, y espero que en un futuro podamos tener un nuevo encuentro contigo. Muy bien, pues gracias a vosotros. Bueno, y ya saben, mis hermanos, mi recomendación. Si Dios nos concede una semana más de vida, no pedimos más. Nos estaremos viendo el próximo lunes aquí a esta misma hora. Mientras tanto, que la bendición de Dios quede con todos ustedes. Hasta entonces, chao.